¿Qué es el plan de la creación? Plan de la creación en hebreo se llama Mahshevet Abriá, que puede ser plan o pensamiento que tuvo el creador para crear la realidad que conocemos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué se creó? ¿Por qué se hizo la creación? Una entidad maravillosa, potente, omnipotente, mejor dicho, decide, voy a hacer una creación. ¿Con qué fin? De manifestarse, de darse a conocer. Ok. Es un deseo de perpetuar, un deseo de transmitir, un deseo de seguir. Transmitir y perpetuar no es lo mismo. Perpetuar no. Es perpetuo, o sea que no hay ningún problema con eso. Pero el creado no es perpetuo, y el creado también crea. Ok. Y crea por el placer de crear. Ok, pensemos que existe una fuerza omnipotente, divina, infinita, que llena toda la realidad. Existe. ¿Qué hace esa fuerza? Se manifiesta como en nosotros, en vos, en el otro, en el cuadro, en el gato, en Claudia, en todos los que estamos y que somos, se manifiesta. Ok. Eso se dice, lo voy a decir en hebreo primero, melocolar kvodó, o sea que él quiere manifestarse en toda la realidad, ¿verdad? Pero esa no es la meta de la creación. Aunque sí es parte de la meta de la creación, manifestarse está muy bien, o sea, claro, no tiene no hay otra entidad que lo reconozca. Entonces, conocemos todo lo que se llama la historia de la evolución, vamos a decir, del universo, el Big Bang y todos los planetas y la Tierra, y que esto se reduce y esto las aguas para un lado, ahí entra Alejandro, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacerlo más rápido, crea un creado para darle toda su abundancia. Entonces ahí él crea, su deseo es beneficiar a los creados. Esa es la voluntad divina. El plan de la creación se crea para beneficiar a los creados. Entonces él va y forma un creado para poder llenarlo de abundancia y de satisfacción. Sea un árbol o sea una persona. Ok, esa es una pregunta legítima. Hay una historia que, o sea, está en hebreo, no sé si la tenemos. Pero, por ejemplo, Lightman escribió un cuento que se llama El Mago. Y es muy bonito porque puede ser como un cuento para niños. Y por otro lado, explica tal cual el tema de la creación. Un mago que se sentía solo, entonces dice, bueno, vamos a crear algo, y va y crea una piedra, ¿verdad? Que es algo totalmente inanimado, y la piedra no responde, no tiene ninguna noción de la existencia de quien lo creó, ¿verdad? En cierta forma es como la primera fase de la luz. Se manifiesta, como ustedes dijeron, intuitivamente lo tienen, aparte que lo hemos hablado. Se manifiesta en una piedra o en un mar o en un, no sé, en algo que no tiene vida, pero eso no tiene ninguna respuesta, no tiene ninguna interacción con su fuerza creadora, ¿verdad? Entonces va y crea... Tiene interacción. Con una piedra. Los elementos que tienen las piedras tienen interacción, por supuesto. Están compuestas por elementos que influyen en el medio ambiente, que influyen en nosotros. Hay tratamientos con piedras, hay tratamientos con piedras, hay tratamientos con piedras
y pero acá basan de lo que- alguna manera el poder de los elementos que la contienen. ok, pero la idea aquí no es eso. Claro que sí, que tienen. No, yo entiendo que la idea en el cuento es como que no tiene un feedback con el que la creó. Eso por un lado, y aparte que no tienen conciencia de existir. No es una cuestión consciente. Pero tiene Realmente influencia. Tiene puede ser que influencia. tenga influencia, pero es algo sin voluntad y sin movimiento propio. O sea, en todo caso, después viene al vegetal, digamos, y el vegetal se le agrega, por encima del inanimado, se le agrega el hecho de que el vegetal tiene necesidad de interactuar con otras cosas, como por ejemplo el medio ambiente, la tierra, los minerales, etcétera, para poder crecer, el sol, ta, ta, ta. Pero aún es una cuestión inconsciente. No hay aquí una interacción con el creador. Y luego viene el animal, entidad evolutiva, que si bien tiene conciencia de que hay otras entidades a su alrededor, no tiene una interacción más allá que para suplir sus propias necesidades, ¿verdad? O sea que no es una cuestión de sociedad ni nada de eso, aunque viven en manadas o rebaños o lo que sea, pero no es una cuestión que está consciente de su creador. Y luego viene la creación del hombre, que la creación del hombre es parte, es importante entender esto, estas cuatro formas. ¿Fases o...? Sí, pero no quiero usar la palabra fase para no confundirlo. Las cuatro formas que se van dando, de inanimado, vegetal, animal y hablante. Evolución. Sí, cuatro formas de evolución. No tienen voluntad propia fuera del hablante, que de repente empieza a ser más consciente de su entorno. Y a medida que va, o sea, esto es lo que quería decir, cada una de las formas deriva de la otra y las contiene. ¿Ok? Por ejemplo, el vegetal deriva de lo inanimado. De lo mineral. Y lo incluye en sí. El animal deriva del vegetal en cuanto a células, todo lo que la alimentación y la influencia del entorno, y lo incluye, y el hablante, que es el hombre, el humano, deriva del animal, eso lo tenemos claro. El mismo Zohar habla de que venimos del mono, o sea que no es un invento de Darwin. Darwin. Este tema de la evolución nos recuerda el plan de la creación. El plan de la creación dijimos que es el pensamiento que tuvo el creador de crear un creado, o sea, vale la redundancia de las palabras. Creado es como decir usado, como decir llegado, ¿verdad? Es parte como del verbo, porque es una derivación, a comparación de la palabra criatura. ¿Y por qué hay una diferencia? Es muy posible que en los textos se consiga la palabra criatura cuando se refiere también al creado, pero a mí me parece mejor la palabra creado, no usar criatura con respecto al humano, porque criatura es toda criatura viviente. Cualquier animal, cualquier bicho, cualquier garrapata es una criatura creada por la biología o lo que sea. Mientras que el creado ya es a nivel humano. El creador toma esa decisión de crear una entidad para beneficiarlo con toda la abundancia, y esto se llama luz. Ese plan se llama luz. Luz en hebreo es or. El plan está manifestado en lo que se llama la Torá. Pero cuando hablamos de la Torá, no estamos hablando del libro de la Torá,
estamos hablando de un mecanismo. La palabra Torah viene de la palabra Or. Y también tiene el nombre de la fase de Shoresh. Shoresh es raíz, que de ahí parte todo el desencadenamiento de la luz que desciende hacia abajo. Es la raíz de toda la realidad. La fase, no se dice la fase de raíz, se dice la fase de Shoresh. Ahora, los cabalistas dicen que antes del plan de la creación había algo que no se puede percibir, que se llama su esencia. No podemos alcanzar esa esencia. Eso está sellado totalmente para los hombres, también cuando llegan al alcance espiritual. No sabemos nada claro respecto a esa esencia, solo de que existe. Para nosotros, como nosotros estamos activados a través de los sentidos, entonces para nosotros la fuerza más accesible es lo que le llamamos creador, que en hebreo es boré, que dijimos que boré es una palabra compuesta de bo, re. Bo es ven y re es ve. Entonces boré es ven y ve. ¿Qué quiere decir eso? Ven para ver. Solo cuando uno alcanza con sus sentidos, puede, o sea, es más allá de decir, existe una fuerza, se trata de algo que yo puedo decir, reconozco que hay acá una fuerza actuando. Entonces, solo cuando uno llega a esa posición, puede decir que tiene percepción del creador. Por eso se trata de una acción. El creador es una acción y no es solamente una idea. Ahora, ¿qué quiere decir boré? ¿Qué voy a ver? ¿Qué veo? No veo una persona, un anciano con barba blanca sentado en un trono allá en las nubes. Vemos sus actos, o como dijeron, su manifestación. Entonces, es por eso que se dice también, hay un dicho que dice, mi maseja y carnuja, te conocemos a través de tus actos. Quiere decir que nuestro reconocimiento de la fuerza que se llama creador es posible a través de los actos que vemos. Hay quienes pueden comunicarse y ver la naturaleza y decir, Marabu Maaseja Hashem, qué grandes son tus actos, porque reconocemos que todo lo que hay a nuestro alrededor es su creación. Entonces, podemos impactarnos por la maravilla de la naturaleza, de cuán precisa es, cuán exacta, cuán variada. Todo eso es una forma de impresión que llevamos de la existencia de una fuerza que maneja la realidad. Entonces, Bouré, nosotros estamos viendo sus actos. Además, todo lo que quien tiene un acercamiento más o menos a esta sabiduría empieza también a ver que no hay casualidades, que cosas ocurren, y ya lo hemos hablado en miles de formas, todo eso, que vemos su influencia sobre la realidad, que vemos que si hacemos una petición o agradecemos, estamos en una energía, que podemos cambiar nuestra energía y creemos que somos nosotros a lo mejor los que cambiamos la energía, pero es cuando nos abrimos, y en todo el tipo de creencias se habla de abrir los canales, abrir las chakras o como quieran llamarlo, es abrirse a una energía que está en todas partes y que la podemos captar si utilizamos correctamente los sentidos. Entonces quiere decir que vivimos en un ocultamiento porque depende de los sentidos que activamos.
¿Ok? Ahora, se supone, los cabalistas nos hablan de lo que es la esencia del creador. Nosotros, como dijimos, no vemos al creador, no vemos de dónde sale, de dónde está. Nos dicen, toda la tierra está cubierta de su gloria. La gente espera ver luz o algo, ¿no? Como dijimos la vez pasada, que estábamos esperando que algo nos ocurra, que baje algo para abajo, que nos cubra o qué sé yo. Y es por eso que los cabalistas nos dicen que nosotros estamos sumidos dentro de su esencia. Es por eso que yo siempre recuerdo la película Matrix, porque es como que estamos dentro de esa matriz, como que estamos dentro de un útero, que ese útero es su esencia, y no sabemos qué es. Y los cabalistas nos dicen que tampoco sabremos jamás. Que el hombre no tiene... No es cuestión de sexo. Acceso. Acceso, sí, no. Acceso. Sí, y su esencia en hebreo se dice atzmuto, que nunca, sí, que es la atzmut, la esencia. Y lo que los cabalistas nos muestran es el camino que cada persona puede hacer para llegar de un lado, de un extremo totalmente opuesto a esa fuerza que se llama creador, al otro lado. Para llegar al otro lado es hacer todo ese camino que los cabalistas nos muestran, y aquí nos lo explican por medio del plan de la creación. Y no se ocupan de nada que esté por encima de eso, porque como dijimos, no está al alcance de la especie humana o lo que queramos decir, no sé. Entonces dijimos que todo se desprende de lo que se llama la fase de Shoresh, es la fase número 0, por así decirlo, es el número 0. Ahí empieza todo. Es algo que está allá arriba, estamos hablando de los mundos superiores, y de ahí se va a desprender la primera. Entonces, Shores es la raíz. De ahí se desprende todas las fases. Ahí está. Que por eso es que siempre se dice el árbol inverso, ¿verdad? Porque supuestamente, que el árbol, supuestamente las raíces están dentro de la tierra, están de abajo para arriba, pero acá estamos hablando de lo contrario, porque nosotros nos encontramos en el punto opuesto al mundo superior. Estamos en un mundo inferior, que es abajo. Entonces quiere decir que el mundo superior está allá arriba. ¿Qué quiere decir arriba? No necesariamente, o sea, para poder localizarnos hablamos de arriba y de abajo, pero en realidad es todo alrededor de uno. ¿Pero por qué entonces se le dice superior? Se le dice superior porque está por encima de la percepción de los 5 sentidos. Para poder tener un mínimo acceso al mundo superior, tenemos que elevarnos por encima de los 5 sentidos. Y algo muy importante, para poder elevarnos a por encima de los 5 sentidos, necesitamos los 5 sentidos. ¿Verdad? Que son, ya lo habíamos hablado, que Bala Sulam me describe la percepción como una caja que tiene 5 orificios, que son los 5 sentidos, olfato, oído, gusto, tacto y visión. Quiere decir de que si el humano se dispone a hacer todo ese proceso y desarrollarse al punto de que pueda desarrollar ese sentido adicional, es un sentido adicional, o sea, no es en lugar. Quiere decir de que tenemos la capacidad de existir o percibir las dos realidades a la par. Quiere decir que la persona que alcanza un logro espiritual, el mundo superior,
o la revelación del creador, que otra vez no se trata de que va a revelarse enfrente de uno un personaje, sino que es una fuerza, simplemente uno puede percibirla y saber trabajar con ella. Eso es la cuestión del alcance espiritual. No quiere decir que deja este mundo o que pierde la noción de este mundo y está ahí en no sé qué, volando en una nube o dentro de luces o no sé qué, sino que está interpuesto, o sea, toda la percepción de este mundo y la de el mundo superior. ¿Ok? Muy calladitas ustedes. Estamos Bueno, entonces, llegamos, la fase Yore ya está clara, ¿verdad? Es la fase de donde se desprende todo el plan de la creación. Entonces, el plan de la creación, o la luz, como la llamamos, también se conoce como carencia, o deseo de recibir placer. ¿Cuándo tenemos una carencia de algo? Ya también lo hemos dicho en varias oportunidades. ¿Cuándo aparece una carencia? La carencia Cuando más básica. sentimos que eso nos falta. Claro. Por ejemplo, tengo hambre. Es una carencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no comí hace muchas horas y ahora tengo hambre. Claro. Ok. Podemos ver que tiene muchas formas, porque si yo tengo hambre y lo que me falta es comida, entonces puedo comer una manzana o dos, y ya está. Pero ¿qué pasa? Que a medida que vamos conociendo más y más cosas, entonces ya empiezo a tener otro tipo de carencias más variadas. Entonces puedo decir, ok, tengo hambre, pero no tengo ganas de comer manzana, quiero comer una pizza, o un asado, o un, qué sé yo. ¿Por qué? Porque hablamos de eso también, que es algo que yo ya conocí, probé y me gustó, ya tengo la carencia y la guardo dentro de un depósito de carencias. tengo el deseo. Claro, el deseo es la carencia. Si no estás con hambre, si no estás satisfecha, no vas a querer más. Siempre dan el ejemplo del steak, yo siempre hablo del bife, ¿no? El bife, que me compré un bife, lo tengo ahí en la heladera y pero compré 1 kilo de bifes y entonces estoy todo el día pensando, ahora voy a llegar a mi casa y me voy a preparar el bife, y me voy preparando con las ganas de voy a hacer el bife, y entonces, bife le dicen allá en México, ¿cómo le llaman? Steak. Sí, un bistec o no sé, es corte, sí. Sí, entonces bueno, me voy a comer ese bistec. Chuleta. Chuleta, o como llamamos. Entonces, bueno, llego y me preparo, ¿no? El famoso bistec que me siento, pero como. Y el primer bocado es, ¡ay, qué cosa más deliciosa, qué rico! ¿Verdad? Y el segundo también, qué bueno, y así, a medida que me voy llenando, digamos, un bistec de unos 500 gramos, llega un momento que, si me llego a meter un bocado más en la boca, ¿cómo puede ser? Que pasamos de una ansia totalmente histérica al repudio, no quiero comer más nada de esto. Ahora me van a hablar de una pastel lleno de crema, me va a agarrar. ¿Por qué? Porque estamos totalmente saturados, Satisfechos. Entonces es necesaria la carencia. La carencia, Hisaron, es como un agujero que queremos tapar.
el momento que aparece la carencia, la queremos llenar. Entonces, la carencia es el deseo de recibir. El deseo de recibir quiere recibir placer únicamente. No quiere recibir nada más que no sea placentero. Esa es la fase número 1. ¿Qué viene a ser la fase número 1? Que hay un agujero. Sí, fíjate, justo eso me preguntaba hoy, Mayra. En el sur hace mucho calor, en el norte hace frío. Entonces, ya, por ejemplo, ahorita todavía no entra el invierno, pero no pronto va a entrar. Y el frío tampoco es así como que, y el no tan extremo tampoco me gusta. Digo, ¿por qué siempre estamos buscando, eso me cuestionaba, ¿por qué siempre estoy buscando el placer? Es decir, el estar bien en un estado de confort. Porque al fin de cuentas quieres como que hay solamente un lugar en México que se llama la eterna primavera, que es Cuernavaca. Tiene un clima perfecto, ni frío ni calor. ¿Verdad? ¿Por qué querer buscar una cosa así? Siempre. El hecho de querer buscar lo que se le llama la homeostasis, ¿verdad? El equilibrio. Siempre estamos en la búsqueda de llenar la carencia. Todo el tiempo estamos luchando por llenar carencias. Esa es la vida. Quiero esto y quiero aquello y quiero esto y quiero, estoy todo el tiempo quiero. Quiero agua, quiero comer, quiero ir al baño, quiero comprarme no sé qué, quiero viajar, quiero sexo, quiero... Todo el tiempo estoy queriendo algo. El cuerpo me está pidiendo cosas, la mente me está pidiendo cosas. Entonces, es un constante... es una constante ocupación en lo que me falta. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Para qué se necesita esa situación? Si estamos satisfechos totalmente, yo ahora me siento aquí, comí, me bañé, no tengo sed, estoy totalmente plena en todos los sentidos, puedo quedarme así, sin ningún problema. No, pero la vida tiene necesidad de deseo. Siempre vas a tener una necesidad. La vida misma te va a llevar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar todo el tiempo así? Porque forma parte de la evolución del hombre. Exactamente. Mejor. Exactamente. Si no, y ahí en uno de los artículos de Bala Sulam dice, en varios creo, el hombre no movería la mano, más los hombres que las mujeres, de un punto al otro si no fuera porque ya se le cansó de estar en cierta posición. O sea, si hay algo que me está molestando, que me está faltando, me muevo. Y si no tengo necesidad. Y entonces es importante la carencia, y ya sabemos que todos los inventos del hombre vienen por carencias, porque era resolver una carencia. Hay otros factores como la competencia y otras cosas, pero básicamente la competencia también es una carencia, es querer ser más que otro, que también es una forma de carencia. Entonces, de momento que aparece el deseo, ¡ay, recibí luz! Aquí hay algo que me dio luz. ¡Wow, qué bueno, estoy feliz! Esa es la fase 1. La sensación de llenar la carencia. El motivo de que se crea el deseo de placer es que la luz quiere complacer, quiere beneficiar, quiere dar su abundancia. Entonces, por eso crea el deseo. Porque si no hay deseo, ¿cómo le podemos dar algo a alguien? Si ese alguien no tiene el deseo de recibir eso. ¿Cómo podemos darle de comer a un bebé si el bebé no tiene hambre? O a un perrito, o un gatito, lo que sea. Para darle a alguien tiene que haber una carencia del otro lado. Entonces el creador crea una entidad con una carencia
para que le pueda dar el placer. ¿Tenía esa carencia que no tenía quien darle? Claro. Es la única carencia que tiene la fuerza creadora. ¿Para qué tengo toda esta fuerza si no puedo crear? Su esencia no se puede manifestar, como dijimos. No tiene cómo manifestarse. En ese sentido, esa es la necesidad única que tiene el creador. Entonces crea el agujero, el oscuro ese, para poder taparlo, para poder llenarlo. ¿Ok? Entonces, en la primera fase es como dijimos, es como el bebé que está ahí en el vientre de su madre y recibe, está ahí y se desarrolla sin ninguna conciencia, sin ninguna elección, simplemente recibe. Esa es la fase 1, inconsciente totalmente de que existe, inconsciente totalmente que está recibiendo algo. Simplemente está ahí, totalmente satisfecho, constantemente. ¿Ok? Entonces dijimos, la luz es la Torah, la Or, que es el plan de la creación, que es una carencia. El motivo para crear ese deseo de ese placer es para que la luz pueda manifestarse y darle su abundancia. Entonces crea a ese alguien que quiera recibir. Entonces, si en la fase de Shoresh existe solamente el pensamiento de un creado, todavía no, es solamente un plan. En el Shoresh es solo un plan. En la fase 1 ya comienza el creado. Ya se empieza a manifestar el plan. ¿Ok? Puede ser que, no sé, podemos decir el esbozo, ¿esboce? Sí, el esbozo. Ahora, en la fase 1, el creado no está desarrollado todavía, que su deseo tampoco no es de él, se lo dan. No siente necesidad de disfrutar de la luz. No siente que le falta algo, porque todo está completamente satisfecho constantemente. Por eso en la fase 1 se dice que la carencia es inanimada, como dijimos antes, con respecto a la piedra o la montaña. Es una cuestión que no tiene conciencia propia, no es deseo propio, es como la luna que no tiene luz propia, no emite luz, no recibe luz. Es una cuestión ahí que supuestamente que no tiene vida. ¿Okay? Mientras que está el sol que emite toda la luz y toda la abundancia. En esta fase, entonces dijimos que se crea el deseo, pero un deseo inconsciente. No exige nada. Y tampoco el creador no exige nada del creado. ¿Por qué? Porque el deseo no se encuentra en el creado mismo, no es una cuestión propia. Ah, yo quiero recibir tal cosa, por favor, dámela. No, es una cuestión de que le insertan un deseo, por así decirlo. Y fíjense que es algo importante en cualquier desarrollo, porque hasta que no se percibe que hay una necesidad, uno no la empieza a sentir. Si a un niño no le vamos a dar nunca un libro, no le vamos a mostrar nada que se pueda aprender, no va a tener carencia de aprender, más allá de lo que pueda absorber del entorno. Como un animalito. El momento que lo exponemos a libros, juegos, entonces empezamos a despertar en él la curiosidad, la posibilidad de diferenciar entre esto me gusta más que esto,
me gusta más saltar que estar sentado. Es una cuestión de cómo vamos incentivando ese deseo, cómo lo vamos alimentando. Entonces, no se puede decir que haya ya un creado, sino algo que recibe lo que proviene del creador. El creado en esta fase está totalmente bajo el dominio de la luz. Le dan, no le dan, o sea, no hay una... Como dije con el ejemplo de la roca. Cuando la luz actúa una vez y otra vez y otra vez, entonces, en cierto momento, esa creación empieza a percibir que se llena. Ay, estoy lleno, qué bueno, y empieza a percibir que hay algo que le da ese llenado. ¿Verdad? Recibe. Entonces quiere decir que hay algo que me lo está dando. Eso es como que al final de esa fase, como que llega un momento, si se puede decir, que se dibuja como una vasija. Entonces, en la base de la vasija se empieza a despertar una conciencia de que hay un llenado que me llena, hay algo que me está llenando y hay algo que me lo da. Pero eso ocurre en lo que se llama el sium, en la parte más abajo de la fase. Y eso engendra la siguiente fase. La luz proviene del creador. De forma directa, lo que sí les puedo decir entonces es que existe la luz que entra y dentro de la luz, de la vasija, empieza a despertarse la sensación del otorgante. ¿Sí? Más bien creo que se despierta la sensación del que recibe, ¿no? De darse cuenta de que está recibiendo algo que no es, que es externo, ¿no? Sí. No del otorgante, sino de en este caso de la vasija, Claro, sería, ¿no? Del que está recibiendo. Acá tenemos la vasija, entra la luz, la vasija se llena de la luz, se siente llena y siente que hay alguien que se lo da. Entonces, dentro de la misma luz se siente lleno y también siente que hay alguien que le da. Acá todavía estamos en el estado de inanimado, o sea que es algo que es totalmente inerte. Bueno, tal vez como el ejemplo que pusiste de la luna, ¿no? El sol está dándole la luz y la luna que no tiene nada, que es una roca sin luz, sin embargo la refleja, pero lo está recibiendo sin hacer nada. Claro, y no es consciente. Recibe el placer. Recibe el placer. Sí, bueno, en este caso ni siquiera eso, ¿no? Por supuesto, porque es una roca, querramos o no. Es como cuando a uno le dan un regalo. En principio uno se entusiasma con el regalo. Y luego empieza a descubrir que el regalo se ajusta al deseo. Eso sí, nos regalaron algo que queremos, por ejemplo, ¿no? Claro, te iba a... Como decíamos la vez pasada. La primera acción en la creación es alcanzar al creador. Alcanzar o reconocer que algo nos da. No. Pero nosotros no pensamos que es el creador. Yo no veo. No, en esta fase claro que no. Ah, ok. Si vamos a resumir esta fase 1, la fase 1 es el deseo puro, total, simplemente deseo. Deseo que se le puede llamar materia. Incluye dos partes. Una, la sensación del regalo. Y dos, la sensación de que hay quien lo entrega. ¿Ok? Eso es importante en la fase 1. La razón por la que se produce esta
sensación de que alguien entrega, proviene de que la raíz quiere seguir en la evolución. No se queda ahí, porque podemos parar acá y decir, ya está. Yo quiero dar, yo soy el creador, yo quiero dar. Acá hice algo que recibe y está feliz. Lo lleno, se le acaba, lo vuelvo a llenar, todo un ciclo así, lleno, vuelvo. Todo el tiempo estoy dando luz, perfecto. ¿Podemos quedarnos ahí? Pero no. No, porque el proceso tiene que continuar y ya sabemos por qué. Porque al final de cuentas lo que el creador quiere es que nosotros también seamos semejantes a él. ¿Cómo vamos a ser semejantes a él si nos quedamos ahí recibiendo, como los pajaritos en el nido, ¿no? Que hagan así, la mamá le da la lombriz y ya está. Entonces, la luz dice, no, acá ahora vamos a hacer ahora una artimaña para seguir la evolución. ¿Cuál es la artimaña? Pasamos a la fase 2. Dijimos que la vasija se quedó en estos momentos con la sensación de que se llena y alguien lo llena. Ahora, el primer deseo que se despierta ahora dentro del creado es, como dijimos, como dijiste ahora, devolver. Yo recibo y se lo voy a devolver para que haya una interacción. ¿De dónde viene esa noción ahora de que yo quiero devolver? Es el cambio de software, ¿verdad? Eso no viene solo. La luz ahora mete un nuevo deseo en juego. Agrega una ficha nueva al juego, ¿verdad? Que esa ficha dice, ¿qué me está dando? ¿Y por qué me está dando? Algo así. Entonces, la fase 1 identifica que en su interior hay luz y que alguien se la da. Entonces, empieza un cálculo que dice, este que me da es más elevado que yo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si hay alguien más elevado, ya yo quiero ser así también. Ya no quiero ser una cosa inerte, quiero yo también activarme dentro del proceso. Quiero ser participante, o como dice Gila, co-creador. O sea, ser socio. Entonces, aquí aparece una de las cosas más importantes en el proceso de la evolución del creado, que sin eso jamás puede llegar a la revelación del mundo superior, que es la necesidad de la equivalencia de forma. Quiere decir que, eso lo hablamos varias veces, cuando dijimos que a veces hablamos con una persona y esa persona nos parece que no nos entiende lo que estamos hablando, o que nosotros no entendemos lo que nos está diciendo, porque es como que no estamos en el mismo, no estamos transmitiendo la misma frecuencia, ¿verdad? Eso es, no hay equivalencia de forma. Uno está más arriba, uno otro está más abajo, no sé dónde, pero no estamos en el mismo. Entonces dijimos que aparece ese software nuevo de querer asemejarse a quien nos da, a quien otorga. Esa es la fase 2. Entonces dijimos, la fase 1 despierta la carencia, la fase 2 despierta el deseo de equivalencia de forma o de asemejarse al dador. Al final de la fase primera, el plan de la creación era como algo forzado. Acá se empieza a poner en práctica. El deseo en la fase 2 es asemejarse
a la fase de Shoresh, no a la fase 1. Fíjense, tenemos el Shoresh, la fase 1 que recibe, y la fase 2 dice, ¿quién está dando? Ah, allá arriba, en Shoresh. Entonces yo quiero ser como aquel que está allá arriba, está dando, porque ya tiene conocimiento de que existe esa fase. Ya no es algo inconsciente. No es algo inanimado. Claro, ya hay una conciencia, ya hay un cálculo. Entonces lo que quiere la fase 2 ya, ser otorgante por sí misma. La fase 2 se desarrolla de ese deseo primitivo de disfrutar, que es la materia de la creación. Ahora, la sensación del creador dentro del deseo de placer son agregados, como dije antes, como un software que se les agrega después de un desarrollo, que sin ese desarrollo no podía haber pasado. Ese desarrollo produce el estado de que la materia como que comienza a crecer y a expandirse. La fase 2 es opuesta a la fase 1, que lo que quiere en principio es recibir. Y la fase 2 ahora lo que quiere es lo contrario, quiere dar, ¿verdad? No, Bien. quiere parecerse Claro. a la fase U, a la Shoresh. ¿Qué es lo que hace? Dar, porque la Dar. fase Shoresh da Claro, Pero incondicionalmente. claro. Pero para eso tiene que estar completa, porque para poder dar a otro tiene que estar completa. Claro, ¿No? seguro, Sea satisfecha. claro. Acá es muy importante entender ese cambio, porque aquí entonces como que estamos hablando de una evaluación y cómo puedo asemejarme. Entonces, El tema es, ¿cómo puede querer dar si nunca estás completa? no, está constantemente completa porque la luz todo el tiempo está fluyendo dentro de la vasija. No, pero fíjate que se me hace muy, muy buena pregunta esa. Es cierto. ¿Cómo quieres dar? ¿Cómo surge el deseo de dar si todo el tiempo tienes una carencia? Por Si ejemplo. siempre, exactamente, No. siempre tenés. Es que, ok, está, perfecto. Dijimos que la primera fase es carencia. ¿Quién hace que, dijimos también que quién produce la carencia? Ese es el software. Ese es el programa de computado que recibe la primera fase. ¿Sí? Como que tenés que desear, tenés que tener carencia. Como que todo el tiempo le están achacando una voz invisible o algo así. Ahora esta fase recibe una orden nueva inconscientemente. Es que nosotros, como dijimos antes, nos reíamos. Estoy yo sola acá porque ustedes no existen, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde me vienen ciertos deseos? Más allá de cosas que yo ya conozco y que de repente, ay, qué rico, me comería ahora un helado. O qué bueno, estuve en esa playa como me gustaría ir otra vez. Más allá de esas cosas, o viajé y quiero volver a viajar, o no sé. Existen a veces deseos que se aprenden de nosotros y decimos, ¿de dónde? ¿No? ¿No les ha pasado? Que pensamientos, ¿de dónde sale esto? Son cosas que se puede decir que se nos instalan. Yo por eso digo como el software, que es como un programa que nos instalan adentro, que no nos puede llegar de nosotros mismos sin un empuje de la evolución. ¿Cómo pasa el hombre de una cosa a la otra? Pero es como que aquí nos están diciendo los cabalistas, aparece ese deseo. ¿Qué quiere decir aparece? ¿De dónde? Si no es algo que se nos instala. Aquí estamos hablando de una cuestión totalmente, una innovación que no existió antes.
Es una creación que todavía no existió. Acá estamos describiendo las 4 fases de la luz directa cuando se dio el plan de la creación. En este caso estamos hablando de una vasija, no estamos hablando de un creado, todavía no existe el creado. Eso iba a preguntarte, si se aplicaba, en qué momento se aplicaba al ser humano, porque como estábamos hablando... No, el creado no es un ser humano. ¿No? El creado, por eso no llegamos a eso todavía. El creado es lo que se le llama el hombre primordial, o el Adam Rishon, que es un alma. Sí. Luego, cuando eso se formó y se creó el Adam Rishon, se rompe en 600.000 partículas. Pero eso ya más adelante. Por eso estoy hablando aquí, eso que estamos explicando una novedad, algo que no ocurrió jamás de los jamás antes. Las razones por las que se rompe también las vamos a ver más adelante, y cae en partículas a este mundo, lo que se le llama este mundo, y luego es lo que eso es todo el tema de la destrucción de los templos, que se manifestó en la historia, en la destrucción de los templos, y luego empieza el ascenso, es como que llegamos a lo más bajo, y nosotros ahora estamos en el proceso de regreso, ascendiendo. Todo hubo un proceso, destrucción, ruptura, nos caímos, y ahora estamos ya estamos en el proceso de ascenso, de regreso a Shoresh. Pero eso es mucho después. Está la luz, que es el pensamiento de la creación, o el plan de la creación, que es el creador, que es la fase de Shoresh, punto cero, que quiere otorgar. Crea una vasija que es deseo, carencia, que se le puede llamar creado, en estado inerte, inanimado. Es la primera fase. En la base de la vasija empieza un cálculo, una noción, una conciencia de que me están llenando, algo me está llenando. Y pasamos a la segunda fase, que en la segunda fase, fíjense que está acá en color gris, y acá en color gris. ¿Por qué? Porque este es el resultado. Este estado engendra este estado, que es, bueno, acá me están dando, yo quiero ser como el que me está dando, entonces yo le quiero dar. Entonces lo que me da, yo se lo devuelvo. Porque como no tengo lo que dar de mí misma, ¿verdad? Entonces tengo que dar lo que me dan, porque no tengo otra materia, ¿verdad? Esa es la segunda fase. Que la carencia se convierte en otorgante. Aunque la fase 2 se despierta un deseo de otorgar, no tiene la capacidad de otorgar, ¿no? El creador es el que le da, y el creado no tiene lo que dar. Entonces esta evaluación hace, como dije antes, que el creado tiene que hacer algo, y el creador quiere darle, entonces, que ese es el deseo del creador. Entonces, ¿cuál sería? En la segunda parte de la fase 2 aparece el tema de cómo otorgar. ¿Cómo? Empieza el pensamiento de cómo otorgo. Y eso ya es otro cálculo que no existía antes. Esa es la novedad, que no existía antes un pensamiento. ¿Cómo otorgo? O sea, que existe una noción de que existe esa acción de otorgar.
yo no sé cómo hacerlo, no sé qué es lo que tengo para dar, ya hay un cálculo, ya hay otra carencia. Ya ahora la carencia no es solamente en llenarme, sino, no, bueno, yo quiero dar, pero no tengo qué dar, no sé cómo dar. Ya existe una cuestión nueva, otro software que aparece. Ahora el creado tiene que crear su propio plan, cómo otorgar. Fíjense dónde estaba el creado que solo recibía, totalmente inerte, a un creado que manipula, que piensa cómo otorgar. Y lo que descubre es que, como no tiene lo que otorgar, no tiene luz propia para dar. La rebota. Sí, pero vamos a decir, yo hice una torta y quiero otorgarte a ti. Y te doy la torta. ¿Qué me vas a devolver la torta? La mitad de la torta, pero yo no quiero la torta. Yo la hice para ti. Entonces quiere decir que si me das torta, no me estás otorgando. Simplemente me la estás devolviendo. No me estás dando nada nuevo de tu parte. ¿Qué tiene el creado para dar, para otorgar? Dijimos... En la torre, pues, ¿qué le puedes dar a Dios si Dios tiene todo, no? Esa pregunta de siempre. El conocimiento de Él le podés otorgar. El agradecimiento. El agradecimiento, ok. Pues hay un salmo que dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás jamás tú. Ese es el único que... ¿Otra vez? Sí, hay un salmo que dice, ¿qué te daría yo? ¿Holocausto? No, porque tú lo das y es una ofrenda que perece. Claro. Pero tú, un corazón contrito y humillado, no despreciarás jamás. O sea, un corazón contrito y humillado ante ti. No sé. Sí, no, eso ya es. Pero sabes que los salmos lo escribió David, y David ya estaba por ahí elevado, ¿no? Que estamos creado, que apenas... Sí. Hizo bastante transfugiadas para llegar tan elevado. El creado tiene que pensar, vamos a decir así, hablamos del regalo, ¿no? Cuando queremos dar, la otra vez teníamos todo acá una polémica con Claudio, darle a la persona, yo quiero darle a una persona, pero para darle a una persona yo tengo que averiguar qué quiere esa persona. Hay que conocerlo. No te falta. Vos das lo que querés dar. No, pero vos no querés dar algo que vos querés que el otro reciba. Pero entonces tú, vamos a decir, ¿sabes? Sí, pero no que necesita. Vamos a decir tu mayor atributo, no sé, por decir algo, es unas manos. En el caso mío, yo soy la loca de las lechuzas y para mí ¿Los qué? es de las yanchuf. Ah, ok. Guillermo también. Yo regalo una lechuza, regalo con todo mi corazón, porque es lo que a mí me gusta. Ahí está. Que yo tengo. Ahí está. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Pero si vos me traes a mí una lechuza, no tengo problema con las lechuzas, pero digamos, por decir, a ti te parece, eso es lo que hablábamos la vez pasada, a ti te parece que es un regalo maravilloso porque estás dando algo que para ti es muy bonito, y no solo que es bonito, sino que también es algo preciado. Entonces yo se lo voy a regalar a esta persona porque yo la aprecio, entonces quiero demostrarle mi aprecio a través de este regalo. Pero, ok, entonces me traes una lechuza, por decir, ¿no? Yo la pongo ahí al lado de mis adornos, pero a mí no me dice nada. Yo aprecio en ese acto la acción de que me diste algo que te gusta a ti, que aprecias, que a lo mejor era algo que tenías tú, que lo querías para ti, pero me lo diste. Pero la intención. La intención.
claro. Pero vamos a decir que el regalo en sí no es algo que a mí me interese. O que alguien que tiene muy buenas manos para la repostería y me trae una torta preciosa con dulce de leche, vamos a decir que a mí no me gusta el dulce de leche. Fresas, con fresas. Doy un ejemplo por dar un ejemplo. Qué rico. Yo quiero explicar aquí, el creado acá no tiene noción de nada, lo único que existe es que él recibe luz, se llena, entiende que hay una fuerza que lo llena y dice, yo quiero ser como esa fuerza, ni siquiera lo hace porque quiere darle placer a esa fuerza, sino porque quiere ser como esa fuerza. O sea, todavía está dentro de su propio cálculo. Todavía es un deseo propio. Pero si yo le quiero dar, yo quiero ser otorgante. ¿Cómo soy otorgante? Tengo que darle algo a esa entidad que le pueda agradar o que le haga falta. Pero a ese ente no le falta nada, como dijimos, y no tiene deseos fuera de uno. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el deseo del creador? Dar contento a sus criaturas. Claro. Exactamente. A sus creados, a sus creados. Y yo he dado el ejemplo muchas veces, que también lo he aprendido yo de mi maestro, de ese ejemplo de decir que la mamá, que sabe que tiene que venir ahora su hijo después de estar no sé cuánto tiempo fuera, le va a preparar el manjar que sabe que su hijo adora, pero resulta que él está de dieta y no le quiere decir a la madre para no hacerla sufrir, porque ella va a trabajar y va a estar todo el día en la cocina preparándole su manjar, y cómo va a venir y le va a poner eso en la mesa y no lo va a comer. O que justo se había encontrado con no sé quién y estuvo... Comió. Ya comió hasta acá. Va a venir y la madre le va a poner en la mesa y le va a decir, no, mamá, ya esto comí. Le va a doler a la madre. Entonces, ese es el ejemplo que siempre dimos con el anfitrión y el huésped. Que el anfitrión prepara una mesa llena de manjares y viene el huésped y el huésped le da vergüenza y no quiere comer y no sé qué. Y dice, bueno, no, voy a comer un poquito. Y hace todo un esfuerzo para sí comer de todos esos manjares. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Porque te los está preparando con mucho amor el anfitrión. Ahí está. Entonces tú quieres quedar bien con él. Justamente. Entonces, si ahora tomamos el ejemplo de la lechuza, cuando me van a traer a mí la lechuza, que a mí puede ser que no me interese, que no me guste o que no sé qué, a mí no me va a importar la lechuza. Me va a importar el hecho que ella hizo este esfuerzo para traerme esa lechuza. No solo eso, sino que es una de sus más preciadas. Es una de la colección que más le gusta, entonces me la va a traer a mí. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está el tema. Quiere decir que en la fase 2, lo que quiere hacer, lo que entiende el creado, es que para otorgar, él quiere otorgar, pero ¿qué le va a dar para qué le puede otorgar? Llenar la carencia que tiene esa fuerza dadora. ¿Y cuál es la carencia que tiene esa fuerza dadora? Darle a él. Entonces él dice, yo voy a recibir, pero ¿con qué fin? Para darle a él. ¿Verdad? Es un juego. A ver cómo en la fase 3, entonces entendemos que el creado hizo ese cálculo. Y ahora, cuando recibe la luz, quiere devolvérsela como medio de
otorgamiento. No para asemejarse a la fuerza, sino para darle. ¿Vos de quién estás hablando ahora? Del que recibe, Todo el tiempo, del receptor. todo el tiempo estamos hablando del receptor. En la fase 2, él quiere asemejarse al creador. Y se prepara para la fase 3, que es la fase de otorgamiento. Ahí está. En la fase 3 lo concreta, Muy bien. otorga. Sí. Ahora, ¿qué otorga y de dónde saca lo que tiene para otorgar? Acá tenemos la fase 2. Acá está la fase 2. La fase 2 recibe, ¿verdad? Y en la fase 3 devuelve. Como dijiste, acá es la concretación del acto. Recibo y devuelvo, porque no tengo lo que dar. No tengo lo que dar. Al recibir te estoy devolviendo, ¿verdad? Si no tengo lo que dar, te tengo que devolver. Esa es la cuestión. Como no tengo otra cosa. Al dar se siente semejante. Espera, mira, si no tengo lo que dar, ¿qué te voy a devolver? Si no tengo lo que dar. No, no tengo lo que dar, entonces uso lo que me das. Ah, Para devolverte ahí el está claro. acto como una, Sí. una cuestión recíproca. Ahora lo voy a explicar mejor. Al recibir la luz, está otorgando, está recibiendo, no le va a decir a la mamá, no me puedo comer eso porque estoy en día, o me siento mal, o hoy comí. Lo va a comer porque sabe que eso le va a dar placer a su madre. O sea que su intención es darle placer a quien le está dando. Ese es el tema del anfitrión y el huésped. Recibo para darte placer. Entonces, yo quiero devolverte, que sepas que yo estoy disfrutando. Es muy sutil. Sí, esa es la palabra. El hecho de querer retribuir, más bien, de demostrar, porque fíjense que el gato, ¿qué tiene para dar? Lo que caza. Sí. Entonces él caza las medias. Yo tengo mi gaveta de las medias, todo el tiempo está abierta porque él sabe abrir la gaveta para sacar las medias de adentro para traérmelas. Si yo estoy sentada al lado de la computadora, me la trae al lado de la computadora. Si yo estoy durmiendo en la cama en la noche, no sé, trae otras cosas y me las lleva. En la fase 2 él empieza a hacer el cálculo, el creado. Yo recibo, hay alguien que me da, me quiero asemejar a él porque es más superior. Sentía solo ese deseo. Pero, como dijimos, fue el creador quien se lo implantó, y es así que descubre el yo. O sea, hasta ese momento no se veía como, no tenía conciencia de sí mismo, como un ente. Tenía conciencia de que hay algo fuera de él. Pero ahora se percibe a sí mismo como parte del mecanismo. Descubre el yo. Sentir como si... No, ¿descubre el yo o se descubre él como identidad separada de Dios? El yo. El yo, tenés razón. Claro. Okay. Perdón. No, está bien. Sentir como siente el creador. O sea, el creador disfruta dándome y yo quiero disfrutar dándole. Esta parte es súper importante porque, justamente como dijiste, aparte de esa entidad, estoy yo, hay una conciencia, y entonces eso denota la independencia del creado. Quiere decir que yo puedo existir independientemente de esa fuerza. No creo. ¿Cómo?
que no creo que podamos existir No, pero sin esa estamos fuerza. hablando, claro, estamos hablando de, otra vez les recuerdo, estamos hablando de, Hipotéticamente. no es hipotéticamente, es de la creación de la noción del Ah, ok. Entonces pasamos a la cuarta fase. Acá la cuarta fase es ya el yo. Es el deseo del creado de disfrutar de ser un creador. ¿Ok? Un mago. Sí. Ahora, esta fase, la cuarta, quiere recibir todo lo que proviene del creador porque entiende que así le da satisfacción. No devolviéndole lo que le da, sino simplemente recibiendo lo que le da. O sea, si la esencia de esa entidad es darme, que me dé. Y al recibir lo que me da, yo le estoy dando a él satisfacción. Lo único que tengo para darle es satisfacción, contento. Él quiere darnos contento a nosotros y nosotros queremos darle contento a él. Esa es la equivalencia de forma. Eso sería el ideal. Claro. Que por supuesto que ahí entra también todo lo que es el recibir, El yo. no solo lo bueno, ¿no? Pero Por eso. vamos en otro momento. Entonces lo que ocurre es que el deseo en la fase 4 es el primer deseo independiente. Hasta ahora, en forma directa o indirecta, los deseos provenían del creador. Esta es la primera vez que hay un deseo propio. Por eso es muy importante. La fase 4 es en realidad el creado. ¿Por qué? Porque es una entidad que piensa por sí misma. Y por eso también es que en la fase 4 es el Malhut, que es el deseo propio. Eso del Malhut ya lo vamos a hablar más extendidamente. Entonces, cuando se completa totalmente esta fase, por eso son las 4 fases de la luz directa, desde el Shoresh hasta la cuarta fase, cuando todo eso se completa, se dice que es el Ein Sof. O sea, el Ein Sof, que es la infinidad o infinitud, quiere decir la completación de las 4 fases, cuando el creado se forma. Eso se llama Ein Sof, o Olam Ein Sof, mundo del Ein Sof. Cuando recordemos que la palabra mundo, ya que estamos hablando de los mundos superiores, en hebreo es Olam. ¿Y qué viene a ser Olam? Olam es en realidad un estado, una sensación. Y como la palabra Olam en hebreo viene del verbo oculto, entonces es una forma de ocultamiento. Hay muchas formas de ocultamiento de la luz. La luz se oculta en diferentes maneras. Entonces por eso es que están todos los mundos. Eso lo vamos a hablar ya más adelante. Pero esto es muy importante. La cuarta fase ya es el creado, que es un deseo independiente. A ver. Ahí está. Está completamente lleno, recibe toda la luz. Cuarta fase, el creado en sí, que es un deseo independiente para disfrutar del creador. Y así se forma el deseo de recibir lleno. Es todo fíjense que hay solamente recepción aquí. Y esto es la implementación de la sabiduría de la Kabbalah.
de la recepción, que quiere decir, ¿por qué es la sabiduría de recibir? ¿Qué se llama la sabiduría de la Kabbalah? Porque es una sabiduría que nos enseña a recibir para otorgar. Lo único que tenemos que hacer es recibir. Ese es el mayor placer que recibe el Creador de nosotros. La cuestión es, ¿con qué intención? Ahí está tu tema. ¿Con qué intención recibimos o con qué intención damos? No, nosotros no tenemos que hacer nada, solamente recibir. La cuestión es ¿para qué quiero recibir? Si es para llenarme, sí, dame como en la primera fase, llenarme, estar todo el tiempo sin carencia, no quiero sentir carencia, o quiero sentir carencia para que me llenes. ¿Por qué? Porque al llenarme a mí, estás disfrutando. Como nosotros cuando vemos al niño que... Al recibir está permitiendo que el Creador siga con su deseo de dar. Exactamente. Si yo no recibo, el Creador no tiene a quien darle. Exactamente. Tengo que existir yo para que exista el Creador. Sin mí el Creador no existe. Por supuesto. El No, Creador no existe, porque si no hay Bore, no hay quien lo vea, él no puede existir. Estamos hablando de una forma, de una manifestación de la esencia. La esencia va a existir siempre, existamos nosotros o no. Pero en ese contacto con el creado, el creador puede existir solamente si nosotros lo activamos. Lo vemos. Claro. Es muy importante eso que dijiste. Por eso se dice revelar al creador. O sea, tenemos que revelarlo porque tenemos que verlo, ¿no? Claro, a través de sus actos. Tenemos que verlo a través de sus actos. Y es justamente ¿quién lo crea el creador? Nosotros. ¡Wow! Es lo que yo digo siempre. No. Pero no creo, no es Claudia, a Dios. Fíjate que no es a Dios, es al creador. Por eso. No. Es el primer es un nivel, el único nivel que podemos alcanzar. No, perdón. Los cabalistas han conseguido más niveles, pero me refiero ya cuando están en los mundos superiores. Pero en los primeros niveles, el primer nivel es el creador. Lo dejamos aquí por ahora. Hay más. Sí, esa es mucha información, pero esta última estuvo muy tremenda. No, es que no es mucha información cuando uno lo encaja todo. Hay una fuerza superior que se llama su esencia, que nunca podemos alcanzar. Podemos alcanzar su manifestación a nivel de Bo-Re, Ben y Be, cuando reconocemos sus actos a través de las 4 fases de la luz directa. Tenemos que pasar por todas las fases para poder llegar al reconocimiento de que nuestro otorgamiento es posible solo al recibir. Para recibir con el fin de otorgar. Eso es otro punto que vamos a hablar, ya lo hablamos, pero lo vamos a volver a ver, que están las 4 fases en ese sentido que dijimos. Dijimos recibir por recibir, es la primera fase. Luego, otorgar para recibir, es la segunda. Otorgar para otorgar, que ahí no hay recibimiento ninguno. Y recibir con el fin de otorgar. Esas son las 4 fases que hemos visto ahora. La cuarta es recibir para otorgar también. Eso es, recibir para otorgar. Por eso esa es la sabiduría de la recepción. Pero ¿cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Otorgar por otorgar. Ah, ok. Yo quiero la tercera, otorgar por otorgar. Sí, es que la tercera era donde te daban el pastel y tú devolvías el pastel, ¿verdad? Porque no sabías que era aceptarlo. No sabías que era aceptarlo.
para ¿Verdad? a darle contento a ese anfitrión, ¿no? Bien. Bueno, No es lo mismo que recibir para compartir. no. Acá estamos hablando de solamente, no hay todavía prójimo. Ajá. Existe solo el creado y el creador. Esa es la relación. Y en realidad, otra vez les recuerdo, no existe el prójimo. ¿No? El prójimo son los demás. Existe solo tú y el creador. Ah, ok, ya. Nosotros que nos ves aquí, estamos aquí para servir a tu proceso, de tu contacto con el creador. Ya, Wow. Así es. ok. Somos ángeles. Sí, sí. Todos al final sirven solamente a una entidad. Así que no hay Y problema. lo más bello, ¿no? La luz bella. Bueno, espero que Bueno. estén bien, que se sientan bien. En realidad, Merab, hoy entendí perfecto. Wow, me Porque alegro. hay días que me quedo en la nebulosa pensando en... No, no es complejo. sí, muy complejo. complejo. Les puedo decir, Pero lo explicaste muy bien hoy. Sí, es verdad. Sí, lo explicaste muy Para bien, mí. la verdad. cuanto Es más verdad. veces uno lo repite, más lo va. Claro, lo tenemos más machacado. Claro. Yo les puedo decir que yo este tema lo he visto que se repite una y otra vez en muchas cosas, y lo he visto tantas veces y cada vez que lo escucho es descubrir cosas nuevas, Descubrir algo nuevo. totalmente. Y así Por es el eso. estudio de la cábala. ¿Cómo? Así es el Enzo. Y así es el estudio de la cábala, digo. Lo repetís y Hay cada vez tantos encontrás algo nuevo. estratos, hay tanto, que es que como yo siempre doy el ejemplo de cuando los estudios bíblicos en Israel se estudian desde el segundo grado, ¿verdad? Que se hace el Kabbalat Torah, desde el segundo grado de la primaria, la primera vez que empiezan a estudiar el estudio bíblico, y lo estudian como algunos cuentitos, como cuentos, ¿verdad? Porque ¿qué le van a enseñar? Y después cada vez aparece el mismo cuento, otra vez en quinto, y luego otra vez en tercer grado, en segundo, tercer grado de secundaria. Un poquito más Y cada vez se ve como con un enfoque mucho más profundo. Claro, claro. Es exactamente, o sea, así es la misma historia, pero cada vez la recibimos de una forma más profunda. Bueno, fue un placer. Muchas gracias, Alejandro. Lo mismo digo, muchas gracias a Muchas todas. gracias. Muchas gracias. a todos. Gracias.